La cámara que roba vidas. El encuentro. Manuel siempre había sido un hombre curioso, con una fascinación casi enfermiza por los objetos antiguos. Desde pequeño había pasado horas y horas revisando baúles y estantes llenos de recuerdos olvidados en la tienda de antigüedades de la señora Felicia. Era un lugar oscuro, casi en penumbra, pero lleno de historia. Cada objeto en la tienda parecía contar una historia, un susurro del pasado que invitaba a ser descubierto. Un día, durante una visita rutinaria, algo le llamó la atención en la esquina más remota de la tienda. Allí, medio oculto detrás de una pila de libros polvorientos, encontró una cámara fotográfica. No era una cámara común. El diseño era muy antiguo, con una estructura metálica dorada que reflejaba la poca luz que entraba por la ventana. La lente estaba cubierta con un cristal ahumado que al mirarlo de cerca parecía tener algo extraño, como si no fuera un cristal común, sino una especie de espejo oscuro. La señora Felicia, al notar su fascinación, se acercó con una sonrisa enigmática. «Esa cámara no es como las demás», dijo con voz baja, como si hablara de algo prohibido. «Tiene una historia, no muchos se atreven a comprarla». Manuel la miró curioso. «¿Qué historia?» «Es mejor que no lo sepas. Pero si decides llevártela, que sea con cuidado». Intrigado, Manuel se decidió a comprarla. El precio no era alto, pero el ambiente en la tienda, ese aire antiguo y sombrío, lo hizo sentir una extraña sensación de advertencia. Sin embargo, su impulso por poseer ese objeto era más fuerte que cualquier presagio. Esa misma noche, Manuel colocó la cámara sobre su escritorio. La examinó cuidadosamente, buscando alguna pista sobre su origen. No encontró nada. Solo un pequeño cartel adherido al cuerpo de la cámara que decía: «Toma solo una foto». No más. La frase le pareció peculiar, casi una advertencia escrita con algo de desesperación. Decidió probarla al día siguiente. Salió al parque, preparó la cámara y miró a través del visor. No se sentía nada especial, solo una cámara antigua, sin más. Apuntó a un árbol y presionó el disparador. Un destello brillante salió de la lente, iluminando momentáneamente el paisaje. Nada raro, pensó Manuel, guardando la cámara y regresando a su apartamento. Al día siguiente, se encontró con una extraña noticia. Su amigo de la infancia, Luis, había enfermado repentinamente. No parecía tener una causa aparente. Los médicos estaban desconcertados. Estaba postrado en cama con fiebre y una palidez que parecía consumirlo poco a poco. Manuel intentó no asociar su enfermedad con la cámara, pero algo en su interior le decía que estaba conectado. Para confirmar sus sospechas, decidió tomar otra foto, pero esta vez a su vecina Laura, una mujer amable que siempre saludaba con una sonrisa. Cuando la foto fue tomada, algo extraño ocurrió, la imagen era perfecta. Cada detalle de Laura estaba capturado con una precisión que rayaba en lo sobrenatural. Pero al día siguiente, Laura no salió de su casa. Cuando Manuel fue a visitarla, la encontró acostada temblando. Los médicos no encontraban un diagnóstico. Simplemente estaba perdiendo la fuerza, como si algo estuviera drenando su vida. Manuel, horrorizado, recordó las palabras de la señora Felicia: «No más fotos». Pero ya era demasiado tarde. Había tomado 2 fotos y ambos, Luis y Laura, estaban sufriendo sin explicación alguna. La desaparición. Los días siguientes fueron una pesadilla para Manuel. Las personas que habían sido fotografiadas comenzaban a desaparecer o a morir. Luis sucumbió a la fiebre y su cuerpo quedó totalmente consumido, como si la vida misma se hubiera desvanecido de él. Laura desapareció sin dejar rastro alguno. Nadie parecía recordar haberla visto nunca. Manuel, desesperado, trató de abandonar la cámara,
pero algo lo mantenía atado a ella. Como si un poder invisible lo controlara. La cámara se encontraba sobre su mesa, siempre esperándolo, como un objeto que no podía dejar de tocar. Fue entonces cuando empezó a investigar. Descubrió, entre los viejos periódicos en la biblioteca local, una historia que hablaba de una cámara construida por un hombre llamado Adolfo Domínguez, un fotógrafo en el siglo XIX. La leyenda decía que Domínguez había hecho un pacto oscuro con una entidad desconocida a cambio de la habilidad de capturar imágenes perfectas. Sin embargo, con el tiempo, sus fotos cobraban vida propia y las personas que eran retratadas comenzaban a sufrir extrañas maldiciones. Manuel comenzó a temer lo peor. ¿Había adquirido una cámara maldita? ¿Sería él el siguiente en sufrir su poder? La revelación. Una noche, sin poder resistir la curiosidad, Manuel colocó la cámara frente al espejo. Lo que vio le heló la sangre. La lente, en lugar de reflejar su imagen, mostraba una sombra oscura que se movía. Era la misma figura de un hombre que en los viejos periódicos se identificaba como Adolfo Domínguez. Fue entonces cuando entendió lo que había sucedido. La cámara no solo robaba vidas a través de las fotos, sino que también atrapaba las almas de las personas retratadas. Cada imagen perfecta era una prisión para el alma del sujeto. Los desaparecidos no se iban al más allá. Se quedaban atrapados en las fotos, condenados a vivir en un limbo eterno. Manuel, en un ataque de desesperación, decidió destruir la cámara. Tomó un martillo y golpeó el cuerpo metálico con todas sus fuerzas. Sin embargo, al primer impacto, algo extraño ocurrió. La lente explotó en un estallido de luz cegadora y el aire se volvió denso, como si algo estuviera tomando forma a su alrededor. La figura que había visto en el espejo apareció ante él. Era Adolfo Domínguez, con una mirada vacía y sin vida. «Has liberado la cámara de su prisión, Manuel», dijo con voz rasposa, «ahora eres mío». El final incierto de Manuel. Nadie volvió a ver a Manuel después de esa noche. Su apartamento fue encontrado vacío, con la cámara sobre la mesa, intacta, como si nunca hubiera sido destruida. La tienda de antigüedades cerró sin previo aviso, y la señora Felicia desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que aún en noches oscuras se puede escuchar el disparo de una cámara en el aire. La cámara, sin duda, sigue esperando, buscando a la siguiente víctima que se atreva a tomar la foto perfecta. La pesadilla creciente. Después de la desaparición de Manuel, la ciudad comenzó a sumirse en un ambiente de tensión. La gente comenzó a hablar en susurros sobre la extraña serie de muertes y desapariciones que ocurrían sin explicación. Nadie podía entender por qué, pero un sentimiento de inseguridad se apoderó de los habitantes. La cámara, aunque rota, había dejado su marca, y su influencia parecía perdurar en el aire, en cada rincón oscuro, en cada habitación olvidada. A pesar de los rumores y advertencias, algunos curiosos no podían resistirse a la tentación de explorar la tienda de antigüedades. Fue un joven llamado Carlos, un entusiasta de la fotografía, quien sin conocer la historia detrás de la cámara, decidió entrar a la tienda de Felicia con la esperanza de encontrar algún equipo único. Al entrar, la tienda estaba extrañamente vacía. La señora Felicia ya no estaba, y la atmósfera era aún más opresiva que la última vez que Manuel había visitado. En la esquina de la tienda, la cámara estaba allí, intacta, como si hubiera estado esperando a alguien. Carlos, fascinado por su diseño y el brillo en la lente, decidió comprarla. El precio era bajo, mucho más bajo de lo que habría pagado por una cámara tan antigua. El destino parecía llamarlo, como si la cámara lo estuviera eligiendo. El regreso de la maldición. Carlos, sin saber lo que le esperaba, comenzó a experimentar lo que Manuel había sufrido antes. Tomó su primera foto al atardecer, al pie de una vieja iglesia en ruinas.
La foto que resultó era impecable, como si hubiera capturado la esencia misma del sol cayendo sobre las ruinas. Pero esa noche, mientras observaba la imagen en su cámara, algo extraño ocurrió. El rostro de un hombre apareció en el fondo de la foto, una figura que no estaba allí cuando él tomó la fotografía. Al principio pensó que era un defecto de la cámara, pero a medida que las horas pasaron, se dio cuenta de que esa figura comenzaba a moverse en la imagen. La sombra del hombre parecía acercarse a la cámara, acercándose más y más, como si intentara salir de la foto. Carlos, aterrorizado, lanzó la cámara al suelo, pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, se despertó con fiebre alta y un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera arrancándole la vitalidad. No podía recordar cuándo exactamente empezó a sentirse tan mal. La imagen de la foto seguía en su mente, como una obsesión. La conexión con el pasado. En su desesperación por entender lo que estaba sucediendo, Carlos comenzó a investigar más sobre la historia de la cámara. Una noche, encontró un viejo diario en la biblioteca local, escrito por Adolfo Domínguez, el fotógrafo que había creado la cámara. El diario describía a un hombre obsesionado con la perfección fotográfica, dispuesto a todo para conseguir imágenes impecables. En sus escritos, Domínguez hablaba de la cámara como una herramienta mágica que le permitía capturar no solo la imagen, sino el alma misma del sujeto. Domínguez, a medida que avanzaba en sus experimentos, había comenzado a notar que aquellos a quienes fotografiaba se desvanecían poco a poco de la realidad. No eran solo sombras o recuerdos, desaparecían literalmente, como si fueran absorbidos por la lente. Algunos de ellos morían de forma extraña y repentina, y otros simplemente desaparecían sin dejar huella, sin que nadie recordara haberlos visto nunca. Al leer estas palabras, Carlos sintió una creciente sensación de pánico. Sabía que estaba atrapado. La cámara no solo había comenzado a afectar su salud, sino que parecía estar absorbiendo algo más. Mientras pasaba los días investigando y buscando alguna forma de escapar de la maldición, las desapariciones comenzaron a suceder nuevamente en la ciudad. El desespero de la mente humana. A medida que la cámara se alimentaba de las almas de las personas, su poder crecía. Carlos empezó a tener visiones extrañas, alucinaciones de figuras oscuras que lo observaban, sonriendo con una malicia silenciosa. Se veía a sí mismo a menudo en sus sueños, atrapado dentro de una foto, incapaz de moverse, de hablar, solo de observar cómo el tiempo pasaba a su alrededor. Los rostros de las personas que había fotografiado, de Luis, de Laura y ahora el suyo, se apilaban en las paredes de esa cárcel invisible. Una noche, al caminar por el barrio, Carlos se encontró con un viejo hombre que lo observaba desde la esquina. Sus ojos, vidriosos y sin vida, le dieron un escalofrío. «No lo hagas, muchacho», le susurró el hombre, su voz quebrada por el miedo. «No uses esa cámara. Nadie puede salir de su poder». Carlos, tembloroso, preguntó, «¿Qué sabes de la cámara? ¿Por qué me persigue?». El viejo suspiró y se acercó. «Esa cámara no es solo una máquina. Es un portal hacia algo mucho más oscuro. Nadie que haya usado esa cámara ha escapado. Nadie». El viejo, antes de que Carlos pudiera preguntar más, desapareció en la oscuridad, dejando solo el eco de sus palabras. La confrontación. Carlos, sintiendo que el tiempo se le escapaba, decidió enfrentarse a la cámara. Enfrentar lo desconocido. No podía permitir que su vida fuera tomada como las otras. Esa noche, armado con su conocimiento y el diario de Domínguez, subió a su apartamento con la cámara en mano. Estaba decidido a destruirla de una vez por todas. Con un martillo en una mano y un cuchillo en la otra, se preparó para lo peor. Sabía que no sería fácil. Al levantar el martillo para dar el primer golpe, la cámara comenzó a emitir un extraño resplandor.
La luz brilló con fuerza, iluminando toda la habitación. Carlos sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera aplastando. En ese momento, la figura de Adolfo Domínguez apareció frente a él, su rostro retorcido en una mueca macabra. Pensaste que podrías destruirla, pero no puedes. Estás atrapado, como todos los demás. Carlos levantó el martillo con todas sus fuerzas y lo dejó caer sobre la cámara. Al instante, la luz se intensificó y la habitación se llenó de un sonido ensordecedor, como si 1.000.000 de voces gritaran en un solo segundo. Pero cuando la luz desapareció, la cámara estaba intacta y Carlos ya no estaba en la habitación. Nadie volvió a verlo. La cámara, por alguna razón, seguía en su lugar. Aquellos que entraron después de él, buscando respuestas, solo encontraron la imagen de Carlos dentro del objetivo. Atrapado, como todos los demás. La cámara, una vez más, seguía esperando a su próxima víctima. El retorno de los caídos. Con el paso de los meses, la ciudad comenzó a olvidarse lentamente de las extrañas desapariciones, como si una cortina de niebla hubiese cubierto los recuerdos más oscuros. Las personas que sobrevivieron a los efectos de la cámara intentaban retomar sus vidas, aunque con el miedo palpable de que algún vestigio, aún quedaba. Pero la verdad era que la cámara había dejado una huella imborrable en la ciudad, algo intangible pero real. Nadie hablaba de ella, pero todos sentían que algo andaba mal. Mientras tanto, la tienda de antigüedades cerró por completo. Las ventanas de la tienda estaban cubiertas por un polvo espeso y sus puertas, ahora rotas y oxidadas, permanecían cerradas. Nadie sabía qué había ocurrido con la señora Felicia, pero la mayoría creía que se había ido, como si hubiera escapado de algo mucho más grande que ella misma. Sin embargo, el eco de la cámara seguía presente. Los viejos residentes del barrio aseguraban que en noches de luna llena se podía ver una figura que recorría las calles, una sombra sin rostro, vestida con ropa antigua, que parecía vagar sin rumbo, como buscando a algo o alguien. Los más valientes aseguraban que era la figura de la señora Felicia, condenada a vivir con la cámara, atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento. Carlos, cuya desaparición dejó un vacío de incertidumbre, pasó a ser solo una leyenda más, una advertencia para aquellos que aún se sentían atraídos por lo prohibido. Sin embargo, el eco de su desaparición no fue el final de la historia. Un nuevo cazador. Fabián, un joven fotógrafo de una ciudad vecina, llegó a la ciudad sin saber nada sobre la historia de la cámara. Había escuchado rumores, pero no creía en supersticiones. Fascinado por el misterio, se dirigió a la tienda de antigüedades, cuyo nombre ya había oído en viejas conversaciones. Al entrar, el olor a madera envejecida y polvo lo recibió, junto con una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado con algo pesado. El propietario actual, un hombre mayor con los ojos profundamente hundidos, lo observó con desconfianza. No dijo una palabra, pero señaló hacia el fondo de la tienda, donde una vitrina polvorienta albergaba la cámara que todos temían. Fabián, atraído por su forma misteriosa y su aparente perfección, no pudo resistir la tentación. La cámara lo llamaba, lo invadía con un sentimiento indescriptible de atracción. Sin pensarlo, pagó el precio que le pidieron y la tomó en sus manos. El dueño de la tienda lo miró fijamente antes de decir, casi en un susurro, «¿Esa cámara, estás seguro de que quieres usarla? No sabes lo que estás haciendo». Fabián, con una sonrisa nerviosa, respondió, «Solo es una cámara antigua. No puedo dejar pasar esta oportunidad». Al salir de la tienda, la sensación de incomodidad lo persiguió. El aire parecía más pesado, las sombras más largas, pero lo ignoró. Quería comprobar por sí mismo si todo lo que decían era solo superstición. La cámara en acción. Fabián no tardó mucho en comenzar a usar la cámara. Era perfecta,
más que cualquier equipo fotográfico moderno que hubiera utilizado. Las fotos que tomaba parecían mágicas, como si capturaran la esencia misma de la escena, una calidad que jamás había experimentado. Pero cuanto más usaba la cámara, más sentía que algo no estaba bien. El primer día que usó la cámara, se encontró con una joven llamada Andrea, una estudiante de arte que estaba pintando en un parque. Fabián, sintiendo una extraña fascinación por ella, la invitó a posar para una foto. Andrea aceptó, sonriendo ante la lente. Fabián presionó el disparador y, en el instante exacto, la figura de Andrea pareció desvanecerse brevemente, como si la foto capturara no solo su imagen, sino una esencia intangible. La foto fue perfecta. Sin embargo, esa misma noche, Andrea comenzó a sentirse mal. Al principio era solo un leve dolor de cabeza, pero pronto sus síntomas empeoraron. Pasaron los días y su salud se deterioró a una velocidad alarmante. No había explicación médica para su condición. Parecía que algo dentro de ella se estaba apagando lentamente, como si su vitalidad fuera absorbida por algo externo. Fabián, horrorizado, comenzó a atar cabos. Recordó las palabras del anciano propietario de la tienda y de los rumores que había oído sobre la cámara. Decidió no tomar más fotos. Pero ya era demasiado tarde. La realidad desmoronada. La cámara había comenzado a afectarlo de una manera que no comprendía. A pesar de su firme decisión de abandonarla, no podía. La cámara parecía tener control sobre su mente. En cada rincón oscuro de su apartamento, en cada sombra alargada de la noche, sentía que la cámara lo observaba, lo acechaba. Una noche, al mirar la foto que había tomado de Andrea, algo extraño sucedió. La imagen comenzó a moverse. La figura de Andrea se retorcía en la foto, como si intentara escapar de su marco. Pero la foto también mostraba a Fabián, y él podía sentir, de alguna manera, que algo dentro de él se estaba alejando, como si su alma estuviera siendo absorbida por la cámara. La conexión entre él y la cámara se volvía más fuerte. Las voces comenzaron a susurrarle en la oscuridad, voces que provenían de los rostros atrapados en las fotos que había tomado. Podía oírlas llamándolo, pidiéndole que los liberara, pero al mismo tiempo, podía sentir la presencia de algo más oscuro y antiguo que observaba desde las sombras, esperando a que cometiera el siguiente error. En su desesperación, Fabián decidió enfrentar la cámara. Con manos temblorosas, tomó la foto final, una última toma en la que se retrató a sí mismo. En el instante en que el obturador se cerró, todo se desmoronó. La figura que había estado acechando en la oscuridad apareció frente a él, un ser intangible, una sombra de muerte con ojos vacíos que lo miraban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la cámara brilló con una intensidad cegadora y la sombra lo rodeó, tragando su existencia. La foto final había sido tomada, pero no para capturar una imagen. La cámara había reclamado su alma. La cámara eterna. Al día siguiente, en la tienda de antigüedades, la cámara apareció nuevamente en la vitrina, intacta, como si nunca hubiera sido tocada. Nadie sabía qué había pasado con Fabián, pero la cámara continuaba esperando, siempre esperando a la próxima víctima que no pudiera resistirse a su perfección. La ciudad olvidó una vez más, pero el terror persistió en las sombras. Nadie que haya tocado la cámara ha regresado. Y cuando el sol se oculta y la luna llena ilumina las calles, algunos dicen que aún se puede oír el sonido de un disparo de cámara, distante, etéreo, buscando una nueva alma para atrapar.